está el intercomunicador ahí. Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Hoy día es la segunda enseñanza de esta nueva serie que hemos iniciado la semana pasada. Yo le invito a que si usted no la pudo escuchar, por favor hágalo porque va a tener relación a lo que hoy día estamos aprendiendo, ¿verdad? El nombre de esta serie es El rebaño del Señor. Hemos estado aprendiendo a través de esta introducción, hoy es la segunda parte de esta introducción, estamos aprendiendo cuál es la razón, cuál es la profundidad por la cual Dios nos menciona como un rebaño. ¿Por qué Dios escogió las ovejas como un símbolo de sus hijos? Aprendimos que no había distinción ni para judíos ni cristianos el término ovejas. Esto nos unifica, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a través de las características de este animalito, qué es lo que significa ser rebaño del Señor. ¿Amén? Amén. Ahí usted haga amén, ¿verdad? Bien. Dijimos la semana pasada que la oveja, las ovejas como animalitos, y usted lo va llevando también al paralelo espiritual de nosotros como ovejas del Señor, las ovejas viven en comunidad. Necesitan estar juntas. Hoy día a 1 metro de distancia, pero necesitamos estar juntas en el corazón, ¿verdad? Necesitan verse las ovejas para sentirse seguras, ¿verdad? Y esto lo llevamos también a la vida espiritual del creyente. Nosotros como cristianos necesitamos estar en una iglesia local, necesitamos congregarnos, necesitamos interactuar con otras ovejitas. No significa que usted vaya a tomar once a la casa de sus hermanos y invada todo el espacio, pero necesitamos comenzar a relacionarnos, ¿verdad? A compartir nuestra necesidad. Por ejemplo, cuando estamos pasando alguna dificultad, podemos decir, ayuda, ¿verdad? Quiero que oren por mí. Y ahí comienzan las demás ovejitas a unirse. Nos comenzamos a unir y comenzamos a orar por cada uno de nosotros. Y la Biblia lo dice, orando los unos por los otros, soportando los unos por los otros. ¿Sabían ustedes que las ovejitas son bonitas, son tiernas, verdad? Pero huelen mal y están juntitas. ¿Qué necesitan entonces ellas entre sí? Soportarse, ¿verdad? Ahora usted, llévelo a lo espiritual, por favor. Use desodorante, por supuesto. Báñese, ¿verdad? Perfúmese. Pero también tenemos que soportarnos entre nosotros. Porque hay ovejitas que son a veces más complicadas, otras son más dóciles, ¿verdad? Algunas están en un proceso, pero es esto justamente lo que la Biblia nos llama a que debemos trabajar, soportarnos, ¿verdad? Así como usted soporta a la gente de afuera, también debemos soportarnos entre nosotros. Fíjese la palabra fuerte, soportarse. No utilizó otra palabra, ¿verdad? Soportarse. Soportaos, ¿verdad? Los unos, los otros. Habla de varios. Entonces las ovejas aprendimos que viven en una comunidad. Dice la Biblia que apartados de mí, nada podéis hacer, dijo el buen pastor, el Señor. Debemos permanecer ahí en su rebaño. También hablábamos la semana pasada que toda oveja necesita, aparte de estar en comunidad, necesita de un rebaño. Necesitan estar inmersas en un rebaño, necesitan pertenecer a un rebaño, ¿verdad? Y en este caso, el rebaño es la iglesia del Señor como institución a nivel mundial, pero también a una iglesia local. Ahí sí. Y necesita tener un pastor, ¿verdad? Necesitamos como iglesia tener un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Ahí está nuestra mirada, el buen pastor. Pero también recordábamos que Dios ha puesto pastores, ¿verdad? Terrenales para ser guiados, ¿verdad? Así que yo le animo a que usted pueda sujetarse a lo que Dios ha establecido como la santa institución de la iglesia. ¿Amén? Amén. En relación a la alimentación, podíamos hablar la semana pasada que las ovejas no comen basura. ¿Qué no come la oveja? Basura. La ovejita selecciona su alimento, ¿verdad? Si está verdecito, se lo come, pero la oveja no come basura. La que sí come basura es
la cabra, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta de dos formas. ¿Cuántos comen basura o cuántos son cabras? No me responde usted ahí, ¿verdad? Yo les veo carita de oveja. Pero a veces en medio de la congregación podemos tener cabras y que arrasan con todo, ¿verdad? Pisotean literalmente el buen alimento. Y eso obviamente daña a otros. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender las características de la oveja. La semana pasada lo profundizamos y esto solamente es una introducción, porque de toda esta introducción que hoy día culminaremos, iniciamos ya los temas relacionados a el rebaño del Señor. Bien, vamos a ver entonces otra característica de la oveja hoy, y si usted lo quiere anotar ahí, lo pone, es la oveja es un animal temeroso. La oveja es un animal temeroso. Nunca una oveja, jamás, una oveja sana, por supuesto, una oveja sana, manifestará agresividad. Nunca. Si por ahí hay alguna oveja que es media, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre, prisca, ¿no? O no, es un poquito agresiva, probablemente esa oveja tenga algún problema, no esté completamente sana. Una oveja herida, por ejemplo, ¿usted ha intentado tocar a su perrito cuando le duele la patita o le pasa algo ahí, ¿verdad? ¿Qué hace el perro? ¿Verdad? Y usted dice, ¿qué te pasa? Lulú, si eres tan dulce, ¿verdad? Y hace ¡pam! Después mi hijo me graba en estas cosas porque dice que yo dije que la Lulú era dulce. Son chistes de familia. Y el perrito le pega, ¿verdad? El mordisco. ¿Por qué? Porque está herido. La ovejita, cuando está herida, cuando tiene algún problema de salud o algo, la ovejita va a responder con algo que no es propio de su naturaleza. Porque las ovejas es un animal temeroso y una oveja sana nunca manifestará agresividad. Una característica de las ovejas es que es un animal perseguido dentro de la cadena alimenticia de los animales. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? ¿Quién se come a quién? La oveja no tiene a ninguno, ni siquiera una hormiga, de las cuales ella sea un depredador. La oveja es un animal perseguido. Y como aprendíamos la semana pasada, justamente el Señor toma la figura del Cordero de Dios, ¿verdad? Que quitó el pecado del mundo. Y fíjese que el Señor, cuando en el tiempo del tabernáculo se ofrecían estos animalitos, el Cordero era justamente porque Dios quería demostrarle al ser humano, a los judíos, que un animal incapaz de matar a otro, un animal perseguido, un animal inocente, debía morir en el lugar de ellos para recibir, en cierta manera, o mejor dicho, en el contexto del Antiguo Testamento, tapar ese pecado, ¿verdad? No era perdonado, sino que era tapado nada más con la sangre de ese animalito inocente. Y por eso Jesús toma la figura de Cordero de Dios, porque Él es inocente. Jesús no tenía la culpa de morir en la cruz, ¿o sí? Si las mismas autoridades decían, yo no veo nada de malo en este hombre, ¿verdad? Y Pilato, lleno de ira, preguntó a esa multitud, ¿a quién prefieren? ¿A Jesús o al asesino llamado Barrabás? Y la gente dijo, a Barrabás. Qué extraño, ¿verdad? Hoy día lo mismo. ¿Qué prefieren ustedes? Se le dice a la multitud. ¿Prefieren la palabra de Dios o prefieren las cosas vanas de este mundo? Y el mundo dirá las cosas vanas de este mundo. Pregúntele a alguien que sea un detractor de la palabra de Dios si tiene algún argumento real, sea, de algo que Dios diga en la palabra que vaya en contra del ser humano. ¿Acaso robar es algo bueno? ¿Acaso mentir es algo bueno? ¿Acaso amar a tu esposa no es algo bueno? ¿Que los hijos obedezcan a los padres no es algo bueno? No existe ninguna parte de lo que Dios ha ordenado para el ser humano que alguien pueda decir esto es malo. La gente es loca, ¿verdad? La gente es ignorancia, ¿verdad?
Por eso el Señor dijo esta frase tan importante que usted la debe tener siempre en su corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen o lo que dicen, ¿verdad? Así que guarde la piedra. Entonces, una oveja sana nunca va a manifestar agresividad, es un animal perseguido. Ella no es depredadora de ninguna especie, ¿verdad? Y estamos diciendo que la oveja es un animal temeroso. La oveja come y está todo el rato pensando en que tiene que arrancar, porque es temerosa, porque el lobo anda por ahí. ¿Usted ha visto alguna vez un lobo? O un puma, ¿verdad? Es un animal sigiloso, ¿verdad? Que se esconde y de repente salta sobre su presa, en este caso la oveja. La oveja no espera, no dice hoy día yo creo que me voy a morir. Bueno, ya siempre está ahí atenta, ¿verdad? Atenta al lobo, como decía la alabanza. La oveja por naturaleza entonces es temerosa, no se aventura a lugares desconocidos, jamás la oveja hace eso. Siempre la oveja va guiada por el pastor. Ahí va el pastor, ¿verdad? Tal vez el pastor se levanta el día anterior y va a buscar el prado con el mejor pasto para luego llevar a su rebaño. Recordemos que el pasto es símbolo del alimento y el alimento en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios. Entonces, el pastor es el que va a guiar a ese grupo de ovejas para que puedan recibir ese alimento, porque la oveja jamás se aventura a lugares que le son desconocidos. Si la oveja hace eso, va a tener un gran problema por su propia naturaleza. Se va a desorientar, que lo vamos a ver, y se va a terminar perdiendo. Puede ser encontrada, pero va a estar expuesta mayormente a todos sus depredadores. Entonces, tenemos que entender esto. La oveja es un animal temeroso. La oveja es un animal obediente, pero temeroso. Si el pastor le dice, ven, la oveja viene. La oveja es obediente, ¿verdad? A veces los perritos son un poquito más porfiados, ¿verdad? Pero la oveja es un animal que obedece, ¿verdad? No reclama. Obedece, ¿verdad? Llevémoslo a nuestra vida también espiritual, ¿verdad? La oveja también es temerosa de su pastor. Vamos a hablar en algún momento de la disciplina, de la vara y el cayado que nos habla la palabra del Señor, y la oveja es temerosa. Pero no es porque el pastor la agarre a palos, ¿verdad? Porque ella, a pesar de sus incapacidades, ella es capaz de entender, porque mira a otras ovejas, que debe obedecer, que debe permanecer en el redil. Y debe mirar siempre al pastor. ¿Quién es su buen pastor? No, el Señor, ¿verdad? El Señor es su buen pastor. Ponga siempre su mirada en el Señor, ¿verdad? Porque si la pone en mí, usted se va a ir inmediatamente. Y yo, para pastorearlos a ustedes, miro al Señor. Porque si los miro a ustedes, que no quieren venir a hacer el aseo a la iglesia, entonces ¿yo qué voy a hacer? Los voy a dejar ahí, me voy de este rebaño, ¿verdad? Bien, tómelo ahí de parte de una revelación, ¿verdad? Entonces, la oveja es obediente y temerosa a su pastor. Vamos a leer el Salmo 111 en el versículo 10. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A los fantasmas. El temor a la oscuridad. El temor a que me lleven preso. No. La Biblia dice que el principio, si usted quiere ser una persona sabia, el principio, el fundamento es el temor a Jehová. Mencióneme un hombre de la Biblia sabio, Salomón. ¿Y cómo era Salomón delante de Dios? Fue temeroso. Su sabiduría proviene, recordemos la historia, de Dios, porque él pide sabiduría, porque reconoce que solamente a través de Dios él puede recibir esa sabiduría para poder gobernar todo ese pueblo, ¿verdad? Que era bien difícil. Entonces, el principio de la sabiduría es siempre el temor a Jehová. La oveja del Señor es temerosa. Porque aquí podemos poner dos aspectos: el miedo a los depredadores y el temor de ser obediente
al buen pastor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios? ¿Quieren ser sabios en su propia ley o quieren ser sabios en el Señor? En el Señor, ¿verdad? Para que a usted le vaya bien, hermanos. Yo me alegro tanto cuando ustedes me cuentan sus victorias en el Señor, cuando me cuentan que les va bien en algún proyecto, que le está resultando algo, y yo me alegro, ¿verdad? Y puedo ver también un corazón temeroso en el Señor, porque eso nos lleva a que nos vaya bien. El otro salmo, un poquito más abajo, el Salmo 33, 18, dice así, Salmo 33, 18, lo vamos a proyectar también acá. Dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Al altivo, Dios lo mira, al soberbio, Dios lo mira de lejos. Pero el que es temeroso, dice acá este salmo, que Dios tiene sus ojos sobre él. ¿Sabe lo que es tener sus ojos sobre él? Ayer yo estaba en una piscina, nadaba, ¿verdad? Hacía mis pasos nadando, ¿verdad? Y estaban mis hijos en la piscina. Y mis ojos, ¿dónde estaban? Sobre mis hijos, ¿verdad? Tengo dos ojitos chiquititos, pero ahí, ¿verdad? Sobre los hijos. Y no sé, el papá tiene esa capacidad, ¿verdad? La mamá y el papá de poder, aunque estén atrás, uno igual como que los mira, ¿verdad? Sus ojos, como papá, están sobre sus hijos cuando están ahí en algo que puede ser peligroso. ¿Para qué están los ojos? ¿Para ver y usted se acuerde cómo fue que murió su hijo ahogado? No, ¿verdad? Está para que usted esté atento a poder socorrer a su hijo en el momento de la dificultad. ¿Sí? Ahora, teniendo este ejemplo que usted le puede llevar a cualquier cosa en su vida, leamos de nuevo. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo del Señor está sobre nosotros cuando somos temerosos. ¿Cuántos quieren ser vigilados por el Señor? ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? ¿Quiere ser usted vigilado por el Señor? En medio del peligro. Ahí estaban los hermanos, ¿verdad? Todos llenos de COVID. Preocupados, ¿verdad? Por supuesto, se sintieron bastante mal. Esta es como la fila de los COVID, ¿no? O sea, hay varios que tuvieron COVID. Rechace toda palabra a los que no tuvieron, ¿verdad? Anúlenla, anúlenla. Entonces, en esos momentos difíciles, los que han podido pasar esta pandemia, esta enfermedad, uno que dice, Señor, ayúdanos, cuídanos, ¿verdad? Monitoréanos. Ayúdanos, Señor. No quiero ir a la urgencia, ¿verdad? Ayúdanos. Y los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Poder sentirse vigilado por parte del Señor las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso usted tiene que darle gracias al Señor, hermano. Porque a pesar de nuestra indiferencia, a veces nos olvidamos del Señor, los ojos del Señor están ahí, ¿verdad? Por eso seamos temerosos delante del Señor. Temor significa respeto, temor significa sumisión a Dios, ¿verdad? No tiene que ver con el miedo. Respeto, sumisión a Dios, considerar con respeto su mandamiento. Eso significa ser temeroso delante del Señor. Probablemente muchos de nosotros no somos capaces de cumplir todo el mandato del Señor. ¿Está de acuerdo con eso, no? Mire, somos capaces porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Pero en la práctica van a haber muchas cosas en las cuales nos va a costar cumplir, ¿verdad? Pero tiene que existir de parte de usted y mía un esfuerzo por ser agradables delante del Señor. ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué dice usted? Amén, ¿verdad? De ser testimonio para los de afuera. Y también para los de adentro de nuestra casa, ¿verdad? Primeramente. Bien. Eso es temor. ¿Quiere ser usted un hijo temeroso delante del Señor? Amén. Fíjense que voy a tomar un ejemplo nuevo con la Lulú. Mire, la Lulú, que nos vamos a tener que hacer una serie de la Lulú. La Lulú es un perrito. Nosotros no habíamos tenido perro antes, así como... Habíamos tenido uno por ahí, ¿verdad? Pero estaba más en el patio que adentro. Pero la Lulú
es súper temerosa, ¿verdad? Nunca le hemos pegado ni nada, pero la Lulú cuando camina, y si nosotros le hacemos cariño, ya viene y hace todo, ¿verdad? Hasta un baile nos hace. Pero basta que uno tome una actitud quizás de ponerse de pie y la perrita está pero con la cola metida entre y yo nos parece lagartija caminando, ¿verdad? Y uno dice, pero... Y Lulú a tu cama y ella sabe, ¿verdad? Ella se va, obedece, ¿verdad? Y tiene una actitud de respeto, ¿verdad? Y ahí por ahí se va ganando el cariño, ¿verdad? Entonces, debemos entender que temor es sumisión a Dios, someternos delante del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice así. Ahí hay una palabra importante que dice por tanto, así que usted tiene que leer ese contexto. Filipenses 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El temblor tiene que ver con el acto de temer a Dios, ¿verdad? No es miedo, hermanos, es ser temerosos de no faltar delante del Señor. Cuando usted cometa pecado delante de Dios y se sienta mal, hermano, dele gloria a Dios, porque de eso se trata, ¿verdad? Si usted comete el pecado en su vida y usted ni se dio ni cuenta, ni se percató, preocúpese, ¿verdad? La oveja del Señor siempre está dispuesta a ser sacrificada por el bien de otros. La oveja cuando va al matadero, ¿cómo va la oveja? Se pone su pañuelito aquí de protesta, ¿verdad? Ni una menos, van ahí no, no, nos matarán, ¿verdad? No, ¿verdad? La agrupación de ovejas disgustadas, ¿verdad? En contra de los que la van a matar. ¿Hace eso la oveja o no? ¿Cómo va la oveja al matadero? La Biblia también nos enseña acerca de eso. Calladita, ¿verdad? Yo una vez escuché cuando mataban a un cerdo, a un chancho. El ruido era terrible. Parecía que el chancho sabía que ese día lo iban a matar, porque gritaba, 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 y bueno, ya dejó de gritar en un momento, ¿verdad? Se murió. Pero la oveja va calladita. Nada, ¿verdad? O sea, es servicial. Porque bueno, en el contexto del campo, la oveja, el recurso, ¿verdad? Su piel, su lana, su alimento, su carne, todo eso va a servir para algo, ¿verdad? Para el servicio de otros. Entonces la oveja siempre está dispuesta a ser sacrificada por el bien de otro. Nunca se queja la oveja camino al matadero, y esto es por su naturaleza temerosa. Cuando la oveja va a pasar el valle de la sombra, de la muerte, el valle de la dificultad, la oveja va temerosa y marcha, ¿verdad? Y tiene miedo porque vienen los angustiadores, el depredador, ¿verdad? Y la oveja sigue marchando, tranquila, atenta, ¿verdad? A la indicación del buen pastor. Entonces, esto nos habla de servicio. El verdadero creyente está dispuesto a menguar, por favor, en favor de su hermano en la fe. ¿Usted está dispuesto, no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sabe lo que es menguar? Es como retroceder, hacerse más pequeño para que otro pueda crecer. En este caso es el Señor, pero también usted lo puede hacer por su hermano, ¿verdad? Mire, pensemos que toda esta iglesia está llena y no quedan sillas. Y llegan hermanos nuevos, o llegan otros hermanos, ni siquiera nuevos. Quería un hermano bien enfocado en todo esto, ¿verdad? Se hace el dormido ahí. ¿Cómo va en la micro ustedes? Todos nos hemos hecho el dormido en la micro, ¿verdad? Y hasta ponemos hasta así como cara de... Bueno, la oveja es servicial, el creyente es servicial, ¿verdad?
Debemos ser así, hermanos. Preocuparnos, ¿verdad? Los unos por los otros, ¿verdad? Debemos llamarnos por teléfono. Debemos saber cómo estamos. Debemos hacerlo así, ¿verdad? Y tenemos que romper nuestras limitaciones, ¿verdad? En el carácter, la timidez, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hoy día incluso existen hasta los WhatsApp, hasta los monitos, ¿verdad? Usted pone así una carita como bonita y ya por lo menos eso interactúa. A veces yo veo en el grupo de WhatsApp de la iglesia que hay hermanos que ponen, no sé, hermanos, me estoy muriendo, necesito de su ayuda, por favor, ¿verdad? Un dedito para arriba. Y algunos ni contestan, ¿verdad? Entonces, hermano, no nos cuesta nada. Es un pequeño detalle, ¿verdad? Yo sé que usted se preocupa y a lo mejor usted hasta ahora, ¿verdad? Ya hace su guerra espiritual ahí en su casa, qué sé yo. Pero maéstrelo, ¿verdad? A veces, si yo le digo, por ejemplo, ¿está usted contento hoy día? Ya yo le voy a decir, dígale a su cara. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí todos se ríen, ¿verdad? La orejita así se le hace porque están con la mascarilla, entonces le bajan los elásticos. Pero miren, si usted ama a su hermano, demuéstrelo, ¿verdad? Con sus actos, preocupándose, sabiendo cómo está, ¿verdad? Cárguele 1.000 pesos a su teléfono y pégale un llamadito, ¿verdad? O cobro revertido en tel, no sé, algo haga ahí, ¿verdad? Pero preocupémonos los unos por los otros, ¿verdad? Mantengámonos ahí, ¿verdad? Mantengámonos. Entonces la oveja del Señor siempre está dispuesta a ser sacrificada, ¿verdad? Y esto nos habla de servicio y el verdadero creyente está dispuesto a menguar en relación al favor de su hermano en la fe. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38 al 42. 5, 38 al 42. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho ojo por ojo. ¿Qué era el ojo por ojo? Era una ley, ¿verdad? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Hay que entender eso, ¿verdad? O sea, eso era que si te pegan, tú pegas. Si te roban, tú robas. ¿Verdad? Así era, antiguamente. 39 dice el Señor, pero yo os digo, le está dando una correcta interpretación ahora a todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Resistir significa echar fuera, ¿verdad? No te deshagas de él. Dice, pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, no está hablando solamente de cristianos, no solamente a tu hermano, a tu prójimo, a cualquiera, que te hiera en la mejilla derecha, y ahí le pegaron, ¿qué tiene que hacer usted cuando le pase eso? Vuélvele también la otra, y usted se pone así, ¿verdad? No dice vuélvele la otra. No interpretemos mal ahí, ¿verdad? No es imposición de manos, ¿verdad? Algunos se equivocaron en eso. Si alguien te abofetea, ¿qué debes hacer? ¿Qué hace la oveja del Señor? ¿Qué hace la oveja del Señor? Tranquilo, ¿verdad? Ahí empieza, ¿verdad? Como cabrita, ¿verdad? Le salen los cachos, ¿verdad? Se le suelta el cierre del disfraz. No. Pone la otra, se queda quietita. Quietita, ¿verdad? Ahí está tranquila. Cuesta eso, ¿no? Los hombres nos cuesta, ¿verdad? Quiero que puro me peguís para puro pegar. Y ya visto usted las peleas de esos chilenos, ¿verdad? Están ahí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Verdad? Hasta que está esperando que uno le pegue para... Y ahí está la esposa, siempre hay una esposa y hay una señora ahí que hace eso. Si no, esto sería terrible, ¿verdad? Los hombres estaríamos todos... Por eso los hombres vivimos menos. Entonces, ¿qué pasa? Pone la otra mejilla. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer usted ahora?
Ahora, no solamente eso se aplica al golpe, ¿verdad? Puede ser a la burla, al bullying, puede ser al menosprecio, a la humillación, a lo que usted, llévelo a lo que usted quiera, ¿verdad? Ponga ahí, ¿verdad? Y recuerde esto, la respuesta blanda aplaca la ira. Respuesta blanda aplaca la ira. Yo ya le conté lo que me pasó con un jefe que yo tuve hace mucho tiempo, ¿verdad? Que era bueno para gritarle a los trabajadores. Y me gritó, ¿verdad? Y me dio rabia. Dije, "Este viejo guatón". Y me dio rabia. Y yo me acordé del proverbio, ¿verdad? Vino a mí una palabra del Señor. La respuesta blanda aplaca el aire, ¿verdad? Y lo miraba así con cara, con ojos del Señor, ¿verdad? Pero de fuego, así, de rayos. Y, y le dije, bueno, jefe, sí, yo creo que usted tiene razón. Ya. Cierra la puerta, ¿verdad? Cierro la puerta, ¿verdad? Un tecito, un cafecito. No irónico, ¿verdad? Me fui y el jefe quedó tan mal, ¿verdad? Que al otro día me llamó a su oficina para pedirme disculpas y nunca le había pedido disculpas a nadie, ¿verdad? Porque siempre se enfrascaban ahí y yo siempre, como yo me sentaba como a la salida de su oficina, ¿verdad? De mi jefecito. Entonces siempre escuchaba los portazos, ¿verdad? Y yo miraba y salía así alguno ya con las venas, ¿verdad? Y mi jefe estaba así como enfurecido, ¿verdad? Era un muy buen jefe, uno de los mejores que he tenido, ¿verdad? Pero tenía un problema y no era cristiano, por supuesto, ¿verdad? Pero la respuesta blanda, aplácale, santo remedio del Señor. Y él me dijo, y reconoció, faltó que dijo, quiero recibir a Jesús, faltó que dijera, ¿verdad? Pero se arrepentía, ¿verdad? Me dijo, discúlpame, lo que pasa es que tuve un mal día, no sé qué, he tenido problemas en la familia, empezó. Le dije, levanta tus manos. Pero la respuesta blanda aplaca la ira. Una vez me pasó en un estacionamiento que yo cometí una imprudencia y salió uno y nos quedamos cruzados y empezó a tocar ¿cuánto se llama? La bocina, ¿verdad? Y me dio rabia. Yo iba con un hermano. De hecho, andábamos en un evento evangelístico. Así que tomé mi bate que traigo ahí en el auto, mi fierro, ¿verdad? No, 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 no. Y yo en ese momento me enojé, ¿verdad? Porque tampoco era algo tan grave como para, ¿verdad? Solo la atropellé, nada más, ¿verdad? No fue nada grave, ¿verdad? Solamente alcanzamos, nadie chocó, nadie pasó nada, ¿verdad? Pero el tipo venía enojado y me dio rabia, ¿verdad? Yo venía con mi hermano, ¿verdad? Mi hermano dijo, oye, ¿qué se cree? No sé. Y yo voy y hago así como, digo, discúlpame, 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 fue sin querer, discúlpame. Y el gallo así, le cambió, hasta se le puso, lo rojo de la cara se le fue inmediatamente. Me dijo, ya, vale, vale, compadre, sigue. Ya, Dios te bendiga. Y después nos cruzamos y atrás de nuestros autos los dos teníamos un pescadito, una pirañita. Ah, eso es mentira, solo estoy mintiendo, hermano. Me arrepiento delante del Señor, ¿verdad? Pero era para darle un mejor final. Entonces, hermanos, es importante que usted entienda que como oveja del Señor, acá este texto nos dice que ponga su otra mejilla, ¿verdad? Así que vamos a tener ahí un tema, ¿verdad? Dominio propio. Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que era algo en ese contexto que se escribe este pasaje, era lo más importante, y quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no solamente eso, déjale todo, ¿verdad? Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ¿cuánto es una milla? No me recuerdo yo. Pero es harto, ¿verdad? Cualquiera que te pida llevar carga por una milla, ¿qué tiene que hacer usted? Llévala tú, po. ¿Y que no tenía auto? ¿Y qué caso soy yo? ¿Qué tuyo de qué? ¿Y qué? ¿Y qué de qué, verdad? Y ahí empiezan a pelear. Dice, ve con él dos. ¿Dos qué? 2 millas. ¿Quiere hacer usted eso, no?
Y ahí llegó la vecina, que es buena para pedirle cosas, ¿verdad? Vecina, tiene no sé, una botellita de aceite. Ya nos piden un poquito, una botellita de aceite, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer usted? Sí, vecina, le voy a dar 2 litros, pero caliente, ¿verdad? Usted le da la botellita, ¿verdad? Con agrado y lo hace. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor nos manda, ¿verdad? A todo esto. No se preocupe si usted no le queda, ¿verdad? Hágalo, a lo mejor Dios está probando ahí su corazón. ¿O no? Sí, pastor, pero es que hay que también... La familia es lo más importante. Ahí la familia es lo más importante, ¿verdad? Porque tal vez te están probando en el área que más te duele, ¿verdad? Entonces, aprendamos. Dice en los 42 que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tenemos un gran desafío, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quiere usted seguir o no en el rebaño? ¿O está viendo aquí por dónde saltar la rejita del redil? Bueno, así es la cosa en el camino del Señor. ¿Amén o no? Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este punto? Que es solamente una introducción. La oveja es un animal temeroso delante del Señor y su temor lo lleva a ser servicial al Señor y al rebaño. Veamos otro punto. Las ovejas son muy fáciles de desorientar. ¿Sabe usted lo que es desorientar o no? GPS, ¿verdad? Como que no nos ubica bien para dónde ir. La oveja es muy fácil de desorientar. Pareciera que las ovejas es uno de los animales más vulnerables por todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Parece que fueron uno de los animales más vulnerables del reino animal. El conejo también es, pero el conejo corre fuerte, ¿verdad? ¿Ha visto usted un conejo correr? Tiene una herramienta para poder salir, pero la oveja es uno de los animales más vulnerables dentro del reino animal porque no es agresiva por su naturaleza y los depredadores lo saben, los otros animales también lo saben, ¿verdad? Usted va a poder ver una oveja y otros animales que también son perseguidos sin problema, interactuando, ¿verdad? Porque no es agresiva. La oveja no tiene armas físicas, ¿verdad? Para poder defenderse. Me refiero, no le hablo de pistola, estoy hablando de que la oveja no tiene algo, un aguijón, alguna cosa como para poder, no es venenosa, ¿verdad? Para poder defenderse. La oveja no puede nadar. Ayer la Emilia me decía, cuando yo tenga una piscina voy a traer mi oveja, porque quiere tener una oveja, ¿verdad? Y la va a meter a la piscina. Y le dije, hasta ahí nomás te llegaría la oveja. Porque dos problemas, la oveja no sabe nadar, tiene las patitas como unos palitos, ¿verdad? Y por otra parte, tiene un problema, la lana. Usted ha metido una esponja al agua, al principio está ahí y después se va abajo, ¿verdad? Y hasta ahí nomás. Pero muchas ovejas mueren así, caen al agua y no hay nada más que hacer. Entonces, no tiene armas físicas para poder defenderse, no sabe nadar, no son buenas corredoras tampoco. Puede ser que usted la vea por ahí que anden rapidito en el campo, pero les va a durar poquito porque tampoco tienen una gran musculatura, sus patas no han sido para eso, ¿verdad? Son una presa fácil, ¿verdad? Para cualquier depredador, etcétera. Entonces, pareciera que las ovejas es uno de los animales más vulnerables del reino animal. Estamos hablando de que las ovejas son fáciles de desorientar. Las ovejas son animales que dadas sus condiciones, tanto en el carácter como en lo físico, están muy expuestas a desorientarse. La oveja sale al campo y ya está desorientada. En sí, ellas no saben buscar pastos, ¿verdad? No tienen esa capacidad para salir a buscar el pasto. Van donde el pastor les dice que vayan. Tampoco tienen la capacidad de buscar agua para beber. A pesar de que viven en grupos, basta que se alejen un poco del grupo, del rebaño, y ya están completamente desorientadas
e incluso se llegan a perder de sus rebaños. Las ovejas son animales que poseen dos características físicas que son muy importantes de poder analizar. Poseen una mala audición, o sea, para agregarle todo lo malo anterior, además son sordas, tienen una mala audición. También son cortas de vista. Mala audición, hablemos un poquito de esto, ¿verdad? Su mala audición no solo las expone al peligro de sus depredadores, también puede estar expuestas a no alcanzar a escuchar la voz de advertencia ¿de quién? Del pastor. Y ahí está la ovejita, ¿verdad? Y el pastor está mirando que está el depredador, ¿verdad? Y le empieza a llamar de la forma que le llama el pastor. Pero como la oveja tiene mal oído, está muy expuesta a no alcanzar a escuchar la voz del pastor. Y usted sabe lo que puede suceder, ¿verdad? En la Biblia vemos cómo Dios en constantes oportunidades nos exhorta a escuchar y a oír su voz. Vamos a leer acá el Salmo 78, versículo 1. Salmo 78, 1. ¿Qué dice? Dice el Salmo 78.1, el título dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Y ahora leamos. Estamos hablando de que la oveja tiene mal oído, que no escucha muchas veces la advertencia de su pastor. Y ahora leamos esto. Dice el Salmo 78.1, escucha. ¿Qué cosa? Escucha. Escucha, pueblo mío, está hablando Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído, inclinar es acercarse, ¿verdad? Para escuchar. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Dice, abriré mi boca en proverbios. ¿Qué es el proverbio? Es una pequeña frase con mucha sabiduría. El que le decía yo, la respuesta blanda aplaca la ira, es un proverbio. Dice, abriré mi boca en proverbios, dice el Señor. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y lo que está diciendo al principio es, escucha, escucha pueblo mío. Le está hablando a los cristianos, a los judíos. Escuchen lo que Dios quiere decirles en esta mañana. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Y cómo usted lo escuchó? Con sus oídos, ¿verdad? Escucha, pueblo mío. Al igual que la oveja, el nuevo creyente deberá esforzarse para aprender a ejercitar su oído espiritual, pues esto le permitirá poder escuchar al buen pastor que quiere hablar a su corazón. ¿Sí? Todo nuevo creyente debe esforzarse por aprender a escuchar al Señor en su vida. Si usted en esta mañana ha escuchado que hemos hablado de las ovejas y usted se va a ir agradecido al Señor porque al fin Dios le confirma que usted se puede comprar una oveja de mascota, usted no entendió nada. Porque usted no escuchó espiritualmente lo que hoy día le quería el Señor hablar a su corazón. Usted, si va llevando esto un paralelo de las características de la oveja, lo lleva a su vida espiritual como oveja del Señor, vamos bien, ¿verdad? Entonces el Señor no solo quiere que escuches su voz intentando decirte algo, Dios quiere que comprendas y que obedezcas su voz. Obedecer, ¿verdad? Las advertencias del Señor. Y porque después vas a estar ahí, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me pasan todas estas cosas, Señor? Y el Señor te va a decir, pero si yo te advertí. Hay gente que hemos visto en la iglesia que hemos compartido palabra del Señor, incluso en medio de la pandemia, ¿verdad? Y eran personas que, sin saber nosotros sus realidades, decían amén a la palabra del Señor y que el Señor nos dio fuerte, ¿verdad? Y todo lo demás, pero no obedecieron la palabra.
Por eso es importante escuchar, comprender y obedecer. Porque si te quedas solamente con escuchar y comprender, pero no obedeces, ¿de qué te sirve? Entonces, el creyente debe esforzarse, hermanos, por escuchar, comprender y obedecer la palabra del Señor. Al Señor, no a mí, al Señor, hermanos. La voz de Dios la podemos escuchar, ¿sabe cómo? Por medio de su palabra. Y ahí estaba el hermano inmaduro pidiéndole consejo al pastor, ¿verdad? Y el hermano inmaduro le dice al pastor, pastor, quiero comenzar a escuchar la voz de Dios, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dice, bueno, comienza a leer y a estudiar la Biblia. Y el hermano inmaduro le dice, pero pastor, usted no me entendió, yo quiero comenzar a escuchar la voz de Dios porque yo escucho que la gente dice, y Dios me dijo, yo quiero escuchar la voz del Señor audible. Y el pastor le dice, bueno, lee la Biblia en voz alta. Y vas a escuchar la palabra de Dios de manera audible. Esto era como un extracto de un chiste, casi una parodia. Pero le encuentra razón a esto, ¿no? Señor, háblame, por favor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no abres la Biblia? Está todo, tengo 66 libros para hablarte y no la lees. ¿Qué quieres que te haga un nuevo canon, así como una nueva revelación? Hermanos, la Biblia es para que usted la lea. ¿Dónde guarda usted su Biblia? A lo mejor alguno ni sabe, ¿verdad? A algunos por ahí se les queda la Biblia y no se dan ni cuenta. Y pasan 15, 20 días y ahí está la Biblia. Ah, pero es que tienen otra, es por eso, ¿verdad? Pero tenemos que estudiar la palabra del Señor. Cuando usted tenga su Biblia por ahí, ¿verdad? Y usted pase por enfrente de la palabra del Señor, el libro, ¿sabe qué, hermano? No le ignore, léala, ¿verdad? Tal vez Dios quiere que usted ahí lea un poquito más. ¿Cuántas cosas a veces nos ahogamos en nuestra vida cotidiana y la respuesta está simplemente en la palabra de Dios, ¿o no? Entonces lea la Biblia, hermano. Si no tiene Biblia, le regalamos una Biblia. Pero lea la palabra del Señor. Es que no la entiendo. Hay 1000 traducciones modernas, ¿verdad? Para poder entenderla. Pastor, es que igual, juntémonos y yo se la explico como pastor. No tengo ni un problema, hermano. Pero no podemos nosotros justificarnos en ignorar la palabra del Señor. Es como que usted se casara con una persona y usted no lo escucha. ¿Se imagina eso, no? ¿Se puede imaginar usted con su esposa o su esposo no escucharlo? Para algunos sería una bendición, parece, ¿eh? Pero eso no es una relación, ¿verdad? Usted tiene que escuchar a su esposa y en la tarde en algún momento van a conversar. Pero yo no entiendo una relación de un cristiano que no quiera escuchar la voz de Dios, que no escuche lo que Dios quiere decir. Muchos cristianos inmaduros ponen por sobre la palabra de Dios sus experiencias. ¿Sí? Mire, de nuevo, muchos cristianos inmaduros ponen por sobre la palabra de Dios sus experiencias personales, ¿verdad? Sus experiencias sobrenaturales. Aunque muchas veces esas experiencias parecen más paranormales que sobrenaturales o espirituales, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El otro día conversábamos, ¿verdad? Con mis suegros acerca de lo que pasaba en los años 90, tiene que haber sido eso, ¿no? Por ahí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué viste? Un demonio. Yo también lo vi, ¿verdad? ¿Y cómo era? Tenía cachos, cola de flecha y no sé qué, y se parecía a Lugo de la tele, ¿verdad? ¿Conocían a Lugo? Ese monito que salía. Sí, lo vi. Otro demonio, hermano, atrás suyo hay un demonio, ¿verdad? Y todo eran los demonios. Y los demonios aquí, y los demonios ahí. Y las canciones eran para los demonios, ¿verdad? Las alabanzas de la iglesia eran hacia los demonios, al diablo, y todo hablaba más del diablo que de la exaltación del único que merece toda la gloria, que es el Señor.
Entonces muchos cristianos inmaduros ponen por sobre la palabra de Dios sus propias experiencias sobrenaturales. Fíjense que Pablo tuvo muchas experiencias sobrenaturales en el Espíritu y ni siquiera las escribe, para no distraer a otros, ¿verdad? Si el Señor te llevó al infierno, al cielo, y 7 días y 7 noches con todo pagado, para ti, hermano, ¿verdad? No hagas un CD ni pretendas viajar por el mundo llevando esa experiencia. Déjalo para ti, para tu propia vida. A lo mejor Dios quiere hablarte a ti, ¿verdad? No estamos negando que no existan cosas sobrenaturales en el Espíritu. Pero muchos cristianos inmaduros ponen por sobre la palabra de Dios sus experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Si eres un cristiano que nunca ha experimentado algo sobrenatural con Dios, a lo mejor alguno de aquí, alguno de allá, algunos de los que están en su casa, dicen, yo nunca nada, ni siquiera como una puerta que se me cerró, nada, ¿verdad? Te quiero decir algo, hermano, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Si no tienes experiencias sobrenaturales, no pasa nada, ¿verdad? Sigues siendo un hijo de Dios, sigues siendo salvo. Lo importante es que tu vida y tu testimonio reflejen a Cristo, ¿verdad? Si le viste la colita al ángel, si se te da lo mismo, ¿verdad? No pasó nada. Incluso si no hablas en lenguas, no pasa nada. Pero es que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Lea la Biblia, ¿verdad? YouTube, Caso de Oración Padre Hurtado, suscríbase al canal y lista de reproducción, los dones del Espíritu Santo. Léalo, escúchelo, ahí está la enseñanza. Lo importante es que nuestra vida muestre al Señor. La sobrevaloración de lo sobrenatural, espiritualmente hablando, llevó a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Cuando leemos en la Biblia, llevó a esta iglesia a una gran problemática. ¿Sabe lo que era? El desorden dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que escribirles cartas a los corintios para decirles que tienen que estar en orden, ¿verdad? Y les dice tantas cosas, ¿verdad? Los llama, le dice, paren el show, ¿verdad? Y comiencen a dar testimonio, porque los corintios tenían pésimo testimonio. Eran inmorales, eran desordenados, eran contenciosos entre ellos, murmuradores, pero llenos de los dones espirituales. Que tú tengas dones espirituales, que hables en lenguas, que lo que sea, el don que tú quieras, que lo estudiamos, no significa necesariamente que tu vida refleje al Señor. La Biblia lo enseña así. Entonces, poner por sobre la palabra de Dios tus propias experiencias, eso es un símbolo de inmadurez, ¿o no? Claro que sí, porque los corintios eran inmaduros, ¿verdad? Todo cristiano o toda oveja del Señor es llamado al orden en su vida en todas las áreas. Como cristiano no puedes amar más los dones espirituales y no querer estudiar la palabra de Dios. Yo conocí una persona cercana, ¿verdad?, que amaba más lo espiritual que la palabra del Señor. Amar más la música cristiana que estudiar la palabra es un grave error delante del Señor. Eso es un símbolo de inmadurez. Y escuchas todo el día alabanza, ¿verdad? Tienes todo bueno, es el Spotify. ¿Cómo se llama? Spotify, ¿verdad? Con todas las canciones, ¿verdad? Los CD, los cassettes, para los que no son tan modernos, ¿verdad? Y te escuchas todo el día. Tengo todo el día puesta alabanza, 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 ¿verdad? Como me baño, voy al baño, hago todo con alabanza, alabanza, alabanza. Hago el aseo con alabanza. Yo te quiero decir que la mayoría de la música que hoy día tú escuchas ahí en el mercado cristiano, eso es música prostituida. Fuerte, ¿no? Mi canción favorita. Su canción favorita probablemente sí. Prostituido significa que se paga por, ¿verdad? Es música que no se hace para la exaltación del Señor.
es música que se hace para la exaltación del hombre, es música que se hace para ganar dinerito, ¿verdad? Y ahí están los multimillonarios. Hermano, usted a lo mejor no lo desconoce, ¿verdad? Pero usted ve ahí a la mexicanita que se pone el sombrerito, ¿verdad? Y va facturando como loca, ¿verdad? Pero es chilenita. Y así, ¿verdad? Entonces tiene que tener mucho cuidado. Porque a veces, y muchas veces, yo vengo de este mundo, ¿verdad? De la música cristiana, ¿verdad? Y ahí se ven muchas cosas. Gente que no está ni ahí con agradar al Señor, pero sí de ser vistos, de mostrarse. Y aprovecho de pasar un aviso a todos los que están ahí, que no son de la iglesia, ¿verdad? Aquellos hermanos que nos ven, que me llenan la bandeja del correo y de los Facebook, ofreciéndome sus ministerios para venir a mostrar su ministerio de la iglesia. Hermano, no pierdan su tiempo, ¿verdad? Porque no los vamos a invitar. No nos interesa conocer su ministerio, ¿verdad? No nos interesa. Nos interesa que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Ay, ¿qué quiero contar yo? No me interesa, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí tenemos tantos testimonios, ¿verdad? Qué fuerte, qué malo el pastor. No, hermanos. Yo sé por qué lo digo. Pero el que merece gloria es el Señor. Y llegan los pavos reales, ¿verdad? Y con ustedes, directamente, ganadores del Grammy de no sé qué, del premio Duffy, no sé cuánto, y la estrella de no sé dónde. El hermano, salmista, misionero, arcángel, querubín, no sé qué. Démosle un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¿En qué parte se glorificó al Señor ahí, verdad? Y al finalizar, aquí está mi CD, ¿verdad? Se lo vendo. Hermano, cuidado con eso. Que Dios nos libre, ¿verdad? Prácticamente el 99% de las alabanzas que hoy día cantamos acá en la iglesia son alabanzas que no han sido prostituidas, ¿verdad? No han sido comercializadas y que han sido inspiradas, ¿verdad? Para hombres que tienen un testimonio de parte del Señor, ya, y lo queremos hacer con libertad, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que porque usted cantó una que le guste, no, porque Dios mira el corazón finalmente. Pero, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Amar más a la música cristiana que estudiar la palabra de Dios es un error. Ser un gran evangelista y no estudiar la palabra de Dios en profundidad será un problema, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Yo veo a mi suegro que le gusta evangelizar, que tiene un llamado en eso, pero estudió, ¿no? La palabra. Sí, pues, se preparó. Ahí tiene, y con pruebas, así formalmente, para poder ir a compartir y para pararse en una feria, ¿verdad? O en una plaza, para que mucha gente incluso se burle. Pero hay una preparación en eso, ¿o no? ¿O de qué le va a ir a hablar usted ahí a la gente? Se va a parar usted se compró su parlante, sus cosas, ¿verdad? Y el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y el Señor quiere darte todo lo que, si no tienes trabajo, el Señor te va a dar trabajo, Dios te va a sanar, Dios te va a dar esto, y todo lo que usted quiera ya. Todo eso se lo va a dar el Señor. Así que vengan a recibir al Señor. ¿Qué creen ustedes? Ignorancia bíblica. Primer mensaje de Jesús, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Primeros mensajes en todos los profetas, el arrepentimiento. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces, si usted quiere ser un gran evangelista, estudie la palabra del Señor. Estamos hablando de que la oveja no escucha. Y estamos entendiendo que oír la palabra, si queremos oír la voz de Dios, debemos estudiar su palabra. Entonces, ser un gran evangelista y no estudiar la palabra de Dios en profundidad, ¿de qué vas a hablar? Un cristiano ordenado ama la palabra de Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Puede ser que te cueste, sin duda. Pero Señor, amo tu palabra, Señor, quiero conocerte más. Señor, necesito entender esto.
pastor, ayúdeme, hermano, usted que sabe un poquito más, ayúdeme para poder entender esto. Porque amo su palabra, o cuánto amo tu ley, dice la palabra en algún pasaje, ¿verdad? Dios ordenó al pueblo de Israel en una ley que es moral. ¿Sabe lo que es la ley moral, verdad? Existe la ley ceremonial, que eran los sacrificios, guardar el sábado, eso pasó. Pero existe otra ley que es la ley moral, no matar, no robar, etc. Y esas leyes permanecen para nosotros, ¿verdad? Nosotros no guardamos el sábado, no sacrificamos animales, nada de eso, pero sí, no robamos, no mentimos, todo eso es lo moral. Bueno, Dios ordenó al pueblo de Israel una ley que es moral, ¿verdad? Que permanece para nosotros, y esta ley está relacionada con el lugar que Dios debe tener en la vida del creyente. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Qué dice? Dice así, dice el gran mandamiento, ese es el título. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando acá Moisés, para que los pongáis por obra, no solamente para que lo escuchen y se lo aprendan y se los memoricen, sino que para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ustedes y yo no somos en este contexto judíos, ¿verdad? No estamos hablando de esa tierra prometida, pero usted lo puede llevar a su vida espiritual. Si usted se hace un cristiano, es trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, al reino de Dios, para que usted pueda aplicar esto en su vida, ¿verdad? Vamos a leer. Versículo 20, el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire lo que dice el versículo 3. Oye, ¿qué dice? Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren lo que dice el versículo 4, de nuevo parte con diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y miren lo que dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, está hablando de la palabra de Dios, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es para que lo guardes en un cajoncito, la palabra de Dios. Estarán en tu corazón. Miren lo que dice, y las repetirás a tus hijos. Por eso dice, que tenemos que instruir al niño en su camino. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo usted le va a hablar del Señor? En todo tiempo, hermano. Ese es el tema de los cristianos. Obviamente en su trabajo usted tiene que ser prudente, ¿verdad? Pero su tema de importancia debe ser la palabra del Señor. Versículo 8, mire, esto ya es algo físico que hacían los judíos en forma de un símbolo, ¿verdad? Pero mire, usted llévelo a lo espiritual. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, hablando de la palabra, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. No es para que usted ponga el letrerito, ¿verdad? Mire, si usted en su casa quiere poner un texto bíblico por adornar, no lo ponga, hermano. La palabra del Señor no es para adornar. La palabra del Señor es para obedecerla. Pero si usted va a poner ahí un letrerito que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, y lo pone ahí en su casa, y usted lo cree y lo hace, y eso le recuerda su compromiso con el Señor, entonces amén, gloria a Dios. Hágalo, ¿verdad? Ponga todos los textos, llene su casa de textos bíblicos, ¿verdad? Pero si lo va a poner así como para que el ladrón no le haga nada, que Jesús es mi copiloto, ¿verdad? En su auto, hermano, démosle el lugar que le corresponde a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, amar a Dios y escuchar su voz está directamente relacionado con leer, comprender, obedecer
y amar la palabra del Señor. Oh, cuánto amo tu ley. ¿Usted ama la palabra del Señor? ¿Usted le da gracias al Señor por su palabra? Bueno, no la menosprecie y léala. Esto es una base de nuestra devoción a Dios. Cualquier otra forma de demostrar nuestro amor a Dios, si carece de este principio bíblico de leer, comprender, de obedecer y amar la palabra de Dios, entonces está en un desorden espiritual. ¿Verdad? Así que si usted ama mucho la música cristiana, pero no ama al que inspira esa música, o no lee la palabra que inspira esas alabanzas, está en un problema, en un desorden. La cosa va por orden, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Si amamos al Señor, entonces debemos amar su palabra primeramente. ¿O no? Se lo dice el Señor. Juan capítulo 14, 15 dice, si me amáis, ven el domingo a la iglesia. Si me amáis, ofrenda. Si me amáis, dice el Señor, ponte una ropa bonita para venir a la iglesia. No. Dice, si me aman, el Señor lo único que mira es el corazón. ¿Verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Juan capítulo 14, 21, ahí mismo, un poquito más adelante dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, guardar significa atesorar, cumplir, obedecer, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿O no? Porque el que tiene la palabra y no lo hace, el Señor ¿sabe cómo le llama? Insensato. ¿O no? Que construye en la arena. Lea usted después ahí en Mateo, le habla al que tiene la palabra y no la hace, no la aplica, insensato. Entonces dice el 14:21 de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y mire lo que dice, y me manifestaré a Él. ¿Cómo? En tu vida diaria, hermano. Te va a ir bien. Y va a venir el momento de la tristeza y el Señor va a estar contigo, ahí consolándote. Y va a venir el momento de la angustia y el Señor va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres temeroso del Señor, porque sus ojos están sobre ti, ¿verdad? Y tú sabes que estás en momentos difíciles, pero los ojos del Señor están sobre mí, ¿verdad? Estoy en la UCI y el Señor es mi médico, ¿verdad? El Señor es mi guardador. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque estamos aprendiendo que la oveja, el animal, tiene mala audición y se debe esforzar por oír la voz de su pastor. El creyente debe ejercitar su oído espiritual para aprender a discernir correctamente. Discernir significa saber lo bueno y lo malo. Y ahí usted va a estar, ¿verdad? Enfrentándose a la vida, escuchando cosas, predicaciones, lo que usted quiera, y usted está con el discernidor encendido, aprendiendo a discernir correctamente la voz de su pastor. ¿Quién es su pastor? El Señor, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Está cansado, no? Yo estoy más cansado. Le gano. Hebreos capítulo 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El poroto espiritual, ¿verdad? Las legumbres espirituales, ¿para quiénes son? Para los que han alcanzado madurez. El cristiano, porque también existen cristianos que son inmaduros. ¿Quiénes son los cristianos inmaduros? Los niños, los bebés, ¿verdad? Los que están recién comenzando son inmaduros, porque tienen que comenzar a aprender, a crecer. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que usted ahí no lo alcanzó a ver al final, se borró. Dice que hay que ejercitar, ¿qué cosa? El discernimiento. ¿Cómo vamos a discernir? De dos formas. La primera es por la palabra de Dios. Y van a venir falsas doctrinas y usted va
a discernir por la palabra de Dios. Y luego está el discernimiento que tiene que ver con lo espiritual. No me gusta eso que dijo, me causa rechazo, ¿verdad? Y usted ahí como que está, ¿verdad? Como que sí, como que no. Discernir, ¿verdad? Pero tiene que ir a la palabra del Señor. Si no, ni modo. Si no, va a usted estar cometiendo estupideces dentro de la iglesia, haciendo cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y usted va a ser parte de eso porque es un ignorante de la palabra del Señor. Ignorante significa que no la conoce. Entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay unas voces que usted escuchará como creyente, y no estoy diciendo que usted sea esquizofrénico, que escucha voces, no, ¿verdad? Hay voces que usted como creyente, como hijo de Dios, va a escuchar, y existen 4 voces que hablan a nuestro corazón. La de nuestra propia maldad, ¿verdad? Que la Biblia le llama la concupiscencia, ¿verdad? La maldad que hay dentro de nosotros es algo que vamos a tener una lucha constante, y esa voz va a estar hablándole a usted, ¿verdad? No le eche la culpa siempre al diablo, si el diablo no es omnipresente, ¿verdad? Mira, el diablo, y el diablo, no, yo estoy acá en México haciendo algo allá por China, ¿verdad? Entonces hay una voz que es de la propia maldad. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón engañoso? Hoy que son buenos. Todos tenemos un corazón que es engañoso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen a veces sentimientos de maldad en el corazón? ¿Sí? ¿Ha pensado en matar eh, a su vecino? Bueno, hermana, renuncia a ese... renuncia. Se le va a devolver. Nuestra propia maldad. Una voz hablando. La voz del mundo. Las ideologías. Ahí están las ideologías, ¿verdad? Y usted está escuchando buenos argumentos, ¿verdad? Y ahí está. Y están hablando a su corazón. Y usted dice, Señor, ¿eres tú? Señor, esto suena bien, pero ¿eres tú? Y ahí está la voz escuchando, ¿verdad? Estamos hablando de discernimiento, de aprender a oír. También está la voz de Satanás, ¿verdad? Pocas veces. Satanás no es omnipresente. No puede estar se tiene que ir, tiene su propio avioncito para transportarse, ¿verdad? Entonces ya que usted diga, me habló Satanás, oye, tampoco somos tan importantes, ¿verdad? Los demonios podría ser, ¿verdad? Ahí Satanás está preocupado ahí con los altos mandos, ¿verdad? Pero bueno, un demonio raso. Y nos viene a hablar también al corazón, ¿verdad? Otra voz hablando. Y finalmente está la voz de Dios, por medio de su Espíritu Santo, hablando a tu corazón, ¿verdad? Entonces tú vas a tener como oveja del Señor que aprender a discernir, a entender qué es eso que te está hablando tu corazón, ¿verdad? Para que veas si lo desechas o le haces caso. Hay cosas que suenan muy bonitas dentro de la iglesia. Y queremos ir con los pobres y vamos a juntar muchas cosas y vamos a ayudar a todos los pobres. ¿Suena bien, no? ¿Suena bien o no? ¿Tenemos que hacerlo? Sin duda que sí. Pero fíjate en algo. A veces esas cosas distraen de lo que realmente debemos hacer. ¿Qué es? Predicar el Evangelio. Ahora, si usted ya predica el Evangelio, entonces ya tiene que también ayudar al necesitado, ¿o no? Pero a veces, hermanos, los cristianos se distraen de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque comienzan las cosas, el anhelo del corazón, ¿verdad? Esto es difícil de entenderlo. Pero tratemos ahí, pongámosle, póngale on a su discernidor, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces nos hemos distraído, ¿verdad? En la ayuda social y después la gente se muere. Se muere llena de cositas que le dimos.
Y se nos olvidó lo más importante que era la palabra. Ahora usted lo puede mezclar ahí, combinar, ni un problema, ¿verdad? Pero los cristianos debemos aprender a diferenciar cuándo son nuestras propias emociones y es el mandato de Dios. Lo que la Biblia dice que debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y ahí tenemos una, ¿verdad? Así que vamos aplicando esto, ¿verdad? Estas 4 voces que vamos a escuchar. Nuestra mala audición como ovejas del Señor nos llevará a esforzarnos para aprender a discernir correctamente. Según el pasaje de Hebreo nos da a entender que el recién convertido tendrá un oído que es mucho menos agudo comparado al cristiano que es maduro, ¿verdad? Y el cristiano inmaduro se ahoga de repente en un vaso de agua y el maduro le dice, no, mira, por eso tenemos que estar unidos para que a lo mejor no tengas que pasar por lo que otros ya pasaron. Por eso es importante estar unidos, comunicados, ¿verdad? Contando a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Aprendamos entonces como ovejas del Señor a reconocer la voz cuando hable Dios a nuestro corazón, aprendamos a reconocerla. Muchas veces vas a comenzar a escuchar en tu corazón una voz que te habla de tu futuro, cómo mejorarlo, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener un futuro mejor? ¿Sí o no? ¿O usted quiere tener un futuro peor? Díceme, ¿queréis tener un futuro mejor? Sí, ¿verdad? Iba a decir que no. ¿Queremos tener un futuro mejor o no? Amén o no amén. Pero sean sinceros. ¿Queremos tener un futuro mejor? Yo quiero, no sé si ustedes, pero yo quiero. Para mi familia, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces esa voz no tiene nada que ver con el Señor, sino que a veces tiene que ver con nuestra ambición. Pero yo no estoy diciendo que usted no quiera algo próspero para su familia, ¿verdad? Si usted quiere que su familia viva en pura pobreza y usted no se esfuerza, usted es un mal padre, un mal proveedor para su familia, ¿verdad? Un hombre castigador con su... Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Ya eso lo hemos enseñado. Pero a veces esa aparente cosa como de mejorar lo material puede ser también un engaño de parte de Satanás para distraer, o de nosotros mismos, ¿verdad? Ya no le echamos la culpa a Satanás, de distraernos de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? La ambición, ¿verdad? Que hay en nuestros corazones. Entonces aprendamos a discernir lo espiritual y desechemos lo que no nos conviene. El Señor nos dejó un gran ejemplo. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Señor, ¿puedes venir a Jerusalén? Ya, pero por lo menos en un camello limpiecito, ¿verdad? Quiero aguas del Jordán. No, esa está muy mala, ¿verdad? Quiero agua especial, quiero frutos. No, no, el Señor iba, ¿verdad? Se cansaba en el camino, ¿verdad? Iba. Entonces, cuidado. Debemos aprender a discernir. Pero a veces también Dios te está instando a que te esfuerces más para darle un mejor lugar a tu familia. Y es la voz de Dios, ¿verdad? Y ahí está el que es flojo diciendo, te ato, Satanás, espíritu de materialismo, ¿verdad? Y el Señor te dice, no, tienes que esforzarte un poquito más, ¿verdad? Para que tu familia pueda estar mejor. Debemos aprender a discernir. Equilibrio, hermanos. Equilibrio. Leamos un pasaje que nos llena de esperanza. Juan capítulo 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Ah, gracias Señor. A pesar de que somos ovejas y tenemos poquita audición, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 2 cosas importantes en este pasaje. Yo las resumí así. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. O sea, estudian su palabra, la practican, ¿verdad? Y el otro punto dice que el pastor conoce a sus ovejas y las protege. Amén. Gracias, Señor. En este punto, estemos atentos. Estamos aprendiendo entonces que las ovejas del Señor son fáciles de desorientar y ya aprendimos que tienen mala audición. Quiero terminar con esto. Mala vista. Mala vista. No logran las ovejas ver más allá de 1,5 metros. Son cortas de vistas.
Por eso, como su vista es mala, las expone al peligro, ¿no? ¿Sí o no? Los que usamos lentes de lejos, estos lentes son de lejos, ¿verdad? Tienen un filtro también para ver el aura. Los que tenemos lentes de lejos, yo les digo, qué difícil es y qué incómodo es andar sin ellos, ¿verdad? Si usted no tiene lente, no va a entender esto. Pero si usted para ver de lejos necesita lente o para leer, pero es difícil, ¿verdad? Las ovejas ven a 1,5 metros. Esta característica del animal oveja es muy aplicada al creyente como oveja del Señor. En general, los creyentes no logran discernir el peligro que viene de lejos, ¿verdad? Usted puede ver cosas a lo mejor ahí a su alrededor, cerquita, a 1,5 metros. Pero la oveja tiene esa desventaja que no logra ver el peligro a una larga distancia. Las ovejas no son capaces de ver a sus depredadores a distancia, pero alguien sí las puede ver. ¿Sabe quién es? El pastor. El pastor logra ver el peligro que hay de lejos. Ya aprendimos que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Hemos aprendido esto, Dios ya todo lo sabe. Dios conoce el peligro. Antes que la palabra esté en tu boca, Dios ya la conoce toda. Dios sabe todo, ¿verdad? Pero Dios también ha capacitado a pastores dentro de las iglesias para ver más allá de los problemas que puedes enfrentar como oveja. Ponga atención a esto. A los pastores de la iglesia, Dios nos ha dado un don espiritual que está por sobre el de las ovejas. No puede ser de otra forma. Usted va a decir, pero qué egocéntrico. Le estoy diciendo esto. Dios nos ha dado a los pastores un don espiritual que permite discernir el peligro desde lejos hacia el rebaño. En muchas oportunidades hemos llamado a hermanos, hermanas, ¿verdad? Para advertirles de lo que Dios muestra en nuestros corazones como pastores. A veces yo estoy trabajando, ¿verdad? Y viene, ¿verdad?, de parte del Señor y tengo que detenerme, ¿verdad?, para comenzar a orar y a entender. Y ahí viene el don espiritual, ¿verdad? Y uno comienza a comprender muchas cosas, ¿verdad? A discernir espiritualmente. Lamentablemente, muchas veces las ovejas del Señor no hacen casos a las advertencias o a la reprensión y simplemente experimentan las malas consecuencias. Quiero leerle este pasaje para terminar. Segunda de Reyes, capítulo 4, 38 en adelante, y vamos a leer acerca de esto. Vamos a hablar acá de un profeta, Eliseo, y dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Versículo 39 dice: y salió uno al campo a recoger hierbas y halló unas como parras montés, y de ellas llenó su falda de calabaza silvestre. Y volvió y las cortó en la olla del potaje. Era una olla para cocinar, pues no sabía qué era. Después sirvió para que comieran a los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué es lo que había en la olla? Veneno. Se reveló, ¿verdad? No sabían, esto es algo sobrenatural, que había veneno en la olla. A diferencia de la oveja, que es el creyente, Dios ha facultado entonces a los pastores que apacentamos la grey del Señor con un don espiritual que nos permite discernir con mucha claridad y podemos ver mucho más allá de lo que logras ver. Porque la oveja puede ver, ¿hasta cuánto? 1,5 metros. De esto se aprovechan muchos, ¿verdad? De esto va a haber un aprovechamiento, tanto de parte de la oveja como del pastor o del falso pseudo pastor. Pero es importante, hermano, que usted pueda entender esto.
Para finalizar, quiero decirles algo y quiero que usted preste mucha atención, usted que está ahí en su casa, deje de lavar el auto y preste atención a esto. Si usted es una oveja del Señor, escucha esto, escucha, pueblo mío. Si usted es una oveja del Señor y quiere dejarse pastorear, hágamelo saber. Les voy a dar esa oportunidad, ¿verdad? Hágamelo saber. Podemos tener nosotros gente en la iglesia que no quiere ser pastoreada. Pueden haber ovejas en un redil que no quiere ser pastoreada. ¿Me entiende lo que le digo, no? Tómelo de parte del Señor. Entonces, si usted quiere, si es una oveja del Señor y quiere dejarse pastorear, hágamelo saber. ¿Cómo me lo va a hacer saber? ¿Orando al Señor? ¿Cómo cree usted? ¿Ah? Pero más fácil, ¿cómo yo podría saber que usted quiere ser pastoreado? ¿Ah? ¿Qué? Diciéndolo, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Ustedes están buscando así como un texto, diciéndolo, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Pastor, yo quiero ser una oveja del rebaño del Señor y quiero ser pastoreado. Listo, no me diga nada más que eso. Sino me diga. Lo que pasa es que el testimonio que yo tengo, no importa, dígame solamente eso, ¿verdad? Porque las iglesias pueden estar llenas de muchas ovejas, pero a veces no quieren ser pastoreadas. Y nosotros sí queremos pastorearles, ¿verdad? Pero lo que yo no quiero es obligarlo, ¿verdad? A ustedes que están acá y a usted que está ahí en su casa, obligarlo a ser pastoreado. Porque queremos que esto fluya, ¿verdad? Que sea natural. Ahora, descuide que no le vamos a manipular, no le vamos a pedir dinero, ¿verdad? No le vamos a hacer, simplemente vamos a hablarle de parte del Señor. Podemos tener mucha gente en la iglesia que no quiere ser pastoreada y frente a eso no hay nada que hacer. No los vamos a expulsar de la iglesia ni nada. Vamos a seguir orando por esas personas, ¿verdad? Pero están en un peligro constante. Se los tenemos que decir, ¿verdad? Esto queda grabado. Aquellos hermanos que se dejarán pastorear, entonces quiero que hablemos, ¿verdad? Ore al Señor y quiero que hablemos ahí durante la semana, ¿verdad? Y tengo algunas cosas ya de parte del Señor que decirle. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿O no amén? Póngase de pie entonces. Cuidado, no vaya a saltar muy fuerte. Vamos a orar a nuestro Señor. Y ya la próxima semana iniciamos nuestra serie, ¿verdad? Esto fue una introducción nada más. Le agradezco por su tiempo y su disposición, ¿verdad? Pero es necesario. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Quiero dejarle ahí un minuto para que usted pueda orar al Señor, ¿verdad? Y usted dígale al Señor, ¿verdad? Al buen pastor, su pastor, al Señor, dígale qué es lo que usted ha entendido en esta ya tarde. Cierre sus ojos ahí delante del Señor. Ustedes en su casa también. Ore al Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Hemos sido exhortados por tu palabra, Señor. Señor, delante de ti dejo esta palabra que tú pones en mi corazón y la comparto ya con nuestros hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas revelarte a sus corazones por medio de esta palabra, Señor. Yo sé que todos queremos ser parte de tu redil, de tu rebaño, Señor. Queremos ser ovejas tuyas, Señor, pero hemos entendido cosas importantes en esta mañana. Señor, hemos sido exhortados, hemos leído tu palabra, creo que hemos comprendido y es tiempo de obedecer.
y para que nos vaya bien, Señor, que es lo más maravilloso. Yo te pido, Señor, que tú mires este rebaño delante tuyo, Señor, es tu iglesia, son tus ovejas, Señor. Líbrame como pastor en esta tierra de manipularles, manosearles, Señor. Y ayúdanos, Padre, como rebaño tuyo, para ser guiados hacia ti, Señor, para poner nuestra mirada a ti, Señor. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de mirarte a ti, Señor. Es tiempo de avanzar. Señor, vemos a nuestro alrededor cómo de manera tan apresurada vemos las señales por doquier anunciando tu inminente regreso. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, porque tenemos que estar preparados, decorosos delante de ti para ese momento hermoso. Como redil tuyo, como ovejas tuyas, Señor, comenzamos a presentarnos, Señor, con todas las debilidades que tenemos en nuestro corazón, porque necesitamos ser restaurados, Señor. Venimos hoy delante de ti tal como estamos, pero no para quedarnos así, sino que para comenzar a cambiar para tu gloria, Señor, para que sea agradable nuestro servicio a ti, para que seamos ovejas y pastores agradables delante de ti como buen pastor. En el nombre de Jesús, habla a mis hermanos, pon en ellos un corazón que sea pastoreado, Señor. Pon en nosotros un corazón temeroso delante de ti. Líbranos como iglesia, Señor, de torcernos en tu palabra y ayúdanos, Señor. Te agradezco, Señor, por cada uno de estos hermanos que tú has puesto en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, muchas gracias. Damos gracias por los hermanos, por su amor, por su preocupación, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos gente sana, Señor, que te ama y que estamos dispuestos a amarnos y soportarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta iglesia local y te pedimos, Señor, que hoy podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para poder recibir a todas aquellas ovejas que andan ahí alrededor, tal vez, de este lugar, de esta iglesia local, buscando un rebaño, Señor, buscándote a ti, Señor. Tus ovejas oyen tu voz y tú les amas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.